Vamos a hacer un enlace en este momento vía Skype con Bricio Segovia. Él es corresponsal en Washington y analista político, y es un placer de verdad saludarlo esta mañana allá en la capital estadounidense. Bricio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues queremos conversar contigo, Bricio, sobre cuál es en este momento. Hemos visto muchas reacciones de personajes pues de muy disímbolos y muy distintos niveles en los Estados Unidos condenando, así como algunos apoyan la política de Donald Trump, también hay una condena desde la sociedad estadounidense. ¿Cuál es en este momento el ambiente en Washington ante esta situación que se está viviendo en la frontera con México? El ambiente aquí en Washington es tenso, igual que en todo el país. Nunca antes habíamos visto que la cuestión migratoria al menos llegara a un nivel de indignación social tan alto como está ocurriendo ahora. Y, por supuesto, solamente por poner un ejemplo, la secretaria de Seguridad Nacional, que es la responsable de la separación de familias que se está llevando a cabo en la frontera con México en estos momentos, fue echada literalmente de un restaurante mexicano, además, anoche aquí en la capital, donde se encontraba cenando, al grito de: si hay niños que no pueden cenar tranquilos, usted tampoco lo va a hacer. Por lo tanto, hasta ese punto ha llegado la indignación. Ahora vemos al gobierno de Donald Trump defendiéndose, tratando de justificar esta política, diciendo que no tiene otra opción, que le pide al Congreso que le dé otras opciones, y tomando decisiones como esta de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bricio, ¿cómo se ve esto desde allá? Bueno, obviamente se ve como un paso adelante en las medidas de la administración Trump, que el objetivo es endurecer la entrada de los indocumentados y dificultar la situación a los que ya están aquí en el país durante años, tras una situación que ha sido siendo relegada durante años, y por eso se ha llegado a una situación extrema como es la que estamos viendo en estos momentos. El caso de la salida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además, es importante y significativo por el contexto en el que se está dando. Se está dando en un contexto en el que, sin ir más lejos, esta madrugada organizaciones como Human Rights Watch acaban de denunciar que en 2017 la mayoría de los indocumentados que cruzaron la frontera y que murieron en centros de detención murieron precisamente por una falta de atención médica o mala atención médica. Está ocurriendo en un momento en el que hace una semana el presidente estadounidense estaba justificando las ejecuciones que se llevan a cabo en Corea del Norte, y ocurre en un momento en el que además se está llevando a cabo esta política de separación de familias en la frontera, una política que se ha aplicado como nunca antes o con una dureza que no se había visto antes, en la que imágenes desde luego escalofriantes, niños y personas de cualquier edad metidas en jaulas, literalmente, a la espera de lo que pueda pasar con ellos en un futuro. Ahora, Bricio, ¿cómo observas tú la reacción del gobierno mexicano? Acá hay críticas, hay cuestionamientos a esto que llaman una reacción tardía. Ayer una conferencia de prensa donde fija posición el canciller Luis Videgaray, habla de una nota diplomática enviada a Washington para protestar contra esta situación. ¿Cómo se ve desde allá la reacción del gobierno mexicano ante esto? Bueno, es que la posición del gobierno mexicano es de un doble rasero inconcebible, porque de hecho el gobierno mexicano hace lo mismo, aplica unas deportaciones, las medidas de deportaciones, y el número de deportaciones es altísimo también en México. El gobierno de México hace lo imposible precisamente para evitar el número de asilos, de condición de asilo que se da a migrantes que así lo solicitan. Por lo tanto, es de una doble moral increíble que se esté criticando la medida estadounidense con la boca pequeña, cuando precisamente dentro del país se aplican medidas similares. Claro, ahí está la frontera sur, donde la situación no es muy distinta, pero te pregunto también, ¿cómo entender? Por ejemplo, aquí hay una figura central en todo este asunto y en toda esta política de tolerancia, es el fiscal general Jeff Sessions, que ayer utiliza la Biblia para justificar esta política migratoria que algunos incluso comparan ya con las épocas de la Alemania nazi, pues por las escenas que hemos visto, estos campos improvisados donde se está llevando a la gente enjaulada, como decías tú, las escenas de niños que son
pues abusados al ser separados de sus padres, en fin. ¿Cómo entender este discurso religioso de Jeff Sessions para justificar una política como esta? Bueno, y un detalle importante que creo que vale la pena destacar, y es, por ejemplo, ayer un exdirector del Departamento de Inmigración de aquí de Estados Unidos señalaba que estos niños normalmente se pierden en el sistema, es decir, que entre proceso judicial y burocrático, finalmente nunca más vuelven a ver a sus familias biológicas. Y por lo tanto esto también se suma a la gravedad del caso. Pero respondiendo a su pregunta, la administración Trump es inteligente sabiendo a quién va dirigido ese mensaje. Saben que buena parte de la base de los votantes de Donald Trump es una base muy conservadora, extremadamente religiosa, y el hecho de acudir a la Biblia para decir que lo que están haciendo y justificar los hechos que están haciendo en la frontera pues es algo positivo, es un mensaje que le puede llegar precisamente a esta base de simpatizantes de Donald Trump. Ahora bien, podríamos responderle con la misma moneda al fiscal general Jeff Sessions, diciendo que una de las premisas básicas del cristianismo, sin ir más lejos, es la de ama a tu prójimo. Claro. Y el otro, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido es un argumento fácilmente refutable, pero que en la base más conservadora y religiosa del trumpismo, pues funciona. Ahora, ese es el trasfondo, Bricio, esto que nos dices, el trasfondo de todo esto que estamos viendo de este endurecimiento de la política migratoria, el tema electoral en Estados Unidos, la posibilidad de que Donald Trump y su partido pierdan la mayoría en el Congreso. Bueno, eso lo que sí le daría mucho más margen de maniobra a los demócratas, que en este momento pues es prácticamente no tienen margen de maniobra al no tener mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, y tampoco tener la Casa Blanca, obviamente. Esta misma semana se tiene que votar sobre una ley migratoria. Sobre la mesa hay dos propuestas de ley, dos proyectos de ley, uno más conservador que el otro. Donald Trump ha dejado claro que vota o él prefiere el más conservador, es decir, la ley más dura para el migrante, pero esto está en debate. De hecho, el mismo presidente pasará buena parte de esta mañana en el Congreso, igual que ya hizo ayer por la tarde, para ejercer presión y que se lleve a cabo este voto. Pues Bricio Segovia, corresponsal en Washington, analista político, te agradecemos mucho de verdad este enlace para entender un poco esto que estamos viendo y que nos tiene, pues, como dices tú, dolidos acá en México viendo estas escenas que son de verdad indignantes del trato que se le está dando a estos niños y a estas familias de migrantes. Te agradecemos mucho, Bricio, un gusto saludarte.